Buenas tardes, estamos comenzando esta sesión. Estamos ahora en la sección segunda del capítulo 4. Habíamos quedado hasta el párrafo 6, ¿cierto? Vamos a comenzar del párrafo 7. Esta sección se titula El ego y la falsa autonomía. Dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Jesús nos había dicho que la verdadera caridad es el reconocimiento de la igualdad entre hermanos, que es lo mismo que el milagro. El obrador de milagros o el maestro de Dios es aquel que no ve los intereses de sus hermanos separados de los propios, no se ve separado o al menos no se ve distinto de ellos. Por supuesto, el obrador de milagros, el maestro de Dios o el practicante del perdón, como quiera llamársele, no es alguien que goce de conocimiento aún, por lo tanto no puede experimentar la total unicidad con todos sus hermanos, no puede experimentar el hecho de que es uno solo, lo puede entender, por supuesto, y puede experimentar la paz de la mente correcta, y en la mente correcta se entiende que todos somos iguales, que no hay nadie diferente, ni superior ni inferior, y que todos tenemos un tomador de decisiones, que todos somos libres de elegir y que sea el cual sea que elijamos, el ego o el Espíritu Santo como sistema de pensamiento, somos dignos del amor, dignos del infinito amor de Dios. Así que el que puede reconocer que todos sus hermanos son iguales y no hace comparaciones ni hace significativas las diferencias y las apariencias, entonces puede entender lo que es la verdadera caridad, que es el perdón, el milagro, es el reconocimiento interior de que mi hermano es santo, es libre de pecado y asimismo yo, y así toda la filiación. Entonces, aquí estamos hablando de la caridad como la capacidad de verme igual a mi hermano. No tiene que ver con regalar una cantidad de dinero, de comida o de algo aquí en el mundo. Tiene que ver con regalarle mi perdón, mi pensamiento libre de ataque. Tiene que ver con reconocer que el ataque que yo sostenía contra mi hermano nunca estuvo justificado porque siempre fue el Santo Hijo de Dios. Esa es la verdadera caridad a la cual pueden acceder y la cual pueden entender aquellos que han reconocido su igualdad con sus hermanos. Es decir, aquellos que ya no están en el ego, que están en su mente correcta, pueden reconocer que no hay razón para compararse con los demás, o al menos no hacer significativas esas comparaciones, porque por supuesto en el nivel del mundo alguien por muy iluminado que esté, va a seguir catalogando ciertas cosas distintas de las otras por sentido común aquí en el mundo, pero es en su interior, en el contenido de su mente, donde no hace relevantes o significativas tales diferencias. Aclaro esto porque muchas veces uno se confunde y uno cree que tiene que ver todo igual y tratar a todos por igual en el nivel de la forma. Y no es así. Uno no va a tratar igual, por ejemplo, a su esposa que a su hija. Uno en el nivel del comportamiento, en el nivel físico, les trata distinto. Pero es en la mente donde les ve a todos por igual. Lo que sí va a haber en común es que va a haber un pensamiento amoroso hacia todos por igual. Y el trato de seguro va a reflejar eso, una amorosidad, una bondad. Pero las conductas, por supuesto, van a ser igual, no van a ser iguales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno ve a un familiar o un amigo o ve a alguien desconocido en la calle, no los trata iguales. Por ejemplo, al conocido, al familiar, uno los saluda cariñosamente y se ponen a conversar. Y probablemente si veo una señora que va caminando apurada a pagar sus cuentas, yo no me voy a poner a conversar con ella ni saludarle, a menos que la otra persona quiera, por supuesto. Pero nos referimos a que no es igualdad en la forma, es igualdad en el contenido. Es en el contenido de la mente donde tratamos a todos por igual, que en realidad pensamos de los demás como iguales que nosotros. En la forma, según el contexto, según el sentido común, vamos a tener distintos tratos con distintas personas, pero todos los tratos, por supuesto, van a ser amables y bondadosos, pero van a tener distintas conductas. Retomo de la primera línea, del párrafo 7 dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones.
La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Le es imposible ser caritativo porque la caridad reconoce la igualdad. La caridad o el milagro, que en este contexto son lo mismo, reconocen mi igualdad con mi hermano. Pero si yo creo que yo tengo algo que el otro no tiene y que eso es real y es significativo, entonces perdí el milagro, perdí la caridad, perdí la mente correcta. Estoy en el ego y por lo tanto hago comparaciones y hago real las diferencias. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. El ego es el símbolo de la carencia, por lo tanto no puede dar algo desde una sensación de abundancia. Cuando hablamos de abundancia, y esto espero quede muy claro, yo siempre lo repito, no tiene que ver nada con el dinero. La abundancia no tiene absolutamente nada que ver con la forma, es solo en el contenido, al menos en el estudio de un curso de milagros. Si alguien está estudiando otra cosa donde hablen de la abundancia como el dinero, totalmente respetable, por supuesto, y no lo vamos a atacar, ni juzgar, ni vamos a ir a corregirle a los demás. Pero nosotros que estudiamos un curso de milagros, en este contexto de estas clases, vamos a llamar abundancia solo al amor de Dios y al reflejo de este amor de Dios que es el Espíritu Santo o la mente correcta expresado como el perdón, el milagro, el instante santo. Eso y solo eso es la abundancia. No tiene que ver con una cantidad de acumular cosas. Acumular cosas es acumular polvo. Todo aquí es polvo. La abundancia no tiene que ver con la forma, sino con el contenido. Más específicamente tiene que ver con el Espíritu Santo, que refleja la verdadera abundancia con la mayúscula, que es el estado del cielo, el conocimiento, el ser. Entonces, nos dice que el ego nunca puede dar desde un estado de abundancia, porque él representa específicamente lo opuesto a la abundancia, que es la carencia. Y la carencia es la sensación de estar falto del amor de Dios, que me falta mi fuente. Por eso es que en la sección sexta del capítulo primero, Jesús nos decía que la única carencia que debe corregirse es la sensación de estar separado de Dios. La sensación de ser uno con Dios es la abundancia, el tener ese amor que por ahora no es el, para nosotros es prácticamente inalcanzable el conocimiento por ahora, hasta que completemos todas nuestras lecciones de perdón, por supuesto, y nos iluminemos. Pero por ahora que no estamos iluminados, a lo que sí podemos acceder es al instante santo de quedarnos en la mente correcta. Y en esa paz de estar con Jesús o con el Espíritu Santo, se siente esa abundancia. Y una vez más, no tiene que ver con tener más cosas en el mundo, tiene que ver solo con una tranquilidad interior, solo con tranquilidad interior. Porque muchas veces uno dice, es que yo cuando tengo más dinero me siento más tranquilo. Eso es imposible, porque la tranquilidad no proviene de la cantidad de dinero, sino del perdón. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta, sino sustituir la abundancia y reemplazarlo por la idea de separación y carencia. Por eso es por lo que el concepto de obtener, entre comillas, surgió en un sistema en su sistema de pensamiento. En el sistema de pensamiento del ego nació la idea de obtener, porque piensa que le falta y tiene que obtener, es decir, sustituir el amor de Dios, conseguir algo. Em, Jesús por ahí por el capítulo 15 y 16 nos habla de que en nuestras relaciones de amor especial, el propósito que nosotros les hemos dado es aprovecharnos de los demás. Y esto no necesariamente tiene que ver con abusar físicamente de los demás, sino psicológicamente estamos esperando a que nos den atención, cariño, algo, que nos den algo, amor entre comillas, que en realidad es amor especial. Y eso es a sacar provecho, aprovecharse de los demás, es darles cariño, entre comillas, o darles lo que ellos nos piden para que ellos nos den lo que nosotros les pedimos. Y este intercambio del ego proviene de la idea de que me falta el amor de Dios, de que me separé, proviene de la idea de que me fui de mi hogar, de que me falta el amor de Dios, de que estoy vacío, y no solo vacío, sino horriblemente pecador y culpable, creemos que ese es nuestro estado. Y esto es lo que acentúa la sensación de vacío y carencia. Y desde esta sensación de vacío y carencia vamos en busca de amor en el mundo, intentando sustituir el amor de Dios e intentando sacar provecho, aprovecharnos de los demás, incluso si se ve reflejado como una relación muy tierna y cariñosa,
si es que estamos en el ego y en una relación de amor especial, es el deseo de sacar provecho, de aprovecharme de los demás. Incluso si nunca le grito y nunca peleo con la otra persona, tengo esa sensación de vacío, de carencia y espero que la otra persona la llene. No, y no necesariamente con un cuerpo físico, a veces tenemos una relación a distancia con una persona de a 2000 kilómetros de distancia y nos satisfacemos simplemente con que la otra persona nos diga palabras bonitas, incluso si no está como cuerpo al lado de nosotros. Entonces, siempre es una sensación de carencia interior que la intentamos suplir con cosas del mundo. En esto se basa el sistema de pensamiento del ego. Estoy vacío, me falta el amor de Dios porque realmente me separé de Él, según el ego, por supuesto, según Jesús, nunca nos separamos de Dios. Pero según el ego, realmente me separé de Dios, me falta su amor. De hecho, en mi locura creo que Dios me desterró, me exilió y me quitó su amor. eh, y no me lo quiere dar. Creemos esa locura nosotros y entonces vamos en busca de sustituir ese amor con cosas del mundo, con nuestras relaciones de amor especial. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento, en el sistema de pensamiento del ego. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Los apetitos, por ejemplo, el hambre físicamente, el frío, los apetitos sexuales, o de necesidad de cariño, de atención, de valoración, de validación, todos esos apetitos nacen de la idea de que me falta el amor de Dios, de que estoy carente, de que estoy vacío, de que soy un armazón de carne y hueso vacío que anda vagando por ahí, que necesita llenarse con algo. Y claro, en el mundo de las formas, sí o sí tenemos que llenar el estómago con algo y tenemos que suplir ciertas necesidades. Tenemos que respirar todo el tiempo, tenemos que cada ciertas horas comer, beber agua. Hay cosas que tenemos que hacerlas, suplir necesidades físicas y no se nos está pidiendo en este curso que dejemos de suplirlas, de que dejemos de satisfacer esas necesidades físicas. Simplemente se nos dice que aquellas necesidades nacieron para ratificar el hecho de que nos habíamos separado, como comprobantes. Es como que el ego le dijera al Espíritu Santo, mira, realmente nos separamos, realmente estamos divididos y te lo puedo comprobar porque tengo hambre y tengo frío y me enfermo y me muero. Entonces eso quiere decir que existo, que tengo vida individual como un cuerpo, que logré separarme de Dios y estas son las pruebas que te tengo. Y el Espíritu Santo nos dice, le dice al ego, te felicito, muy buenas tus pruebas, pero todas son falsas, porque todas están sostenidas en la misma premisa que te dio lugar a ti y tú no existes. Esto es lo que le dice el Espíritu Santo al ego. Entonces, la separación en sí no existe, nunca ocurrió. Pero el sistema de pensamiento que nosotros nos inventamos para sostener esta separación inventó todo un mundo de separación de cuerpos carentes y de cuerpos tremendamente sensibles, vulnerables, que necesitan cuidado, atención, valoración psicológica y emocional y que tienen necesidades físicas como comer, beber agua, etcétera. Un largo etcétera de necesidades. Entonces no se nos dice que tengamos que dejar de atender esas necesidades, simplemente se nos está ayudando a entender de dónde nacieron todas estas necesidades y ahora podemos cambiar el propósito. Antes las ocupábamos para ratificar al ego y ahora las ocupamos simplemente porque son útiles en el mundo, pero practicamos el perdón en todas ellas y vemos el propósito antiguo. El nuevo propósito del Espíritu Santo es darnos cuenta de que queríamos sustituir el amor de Dios con todas las cosas con las que queríamos satisfacer nuestras necesidades, con la magia en el mundo, y ahora podemos dejar de otorgarle ese valor, dejar de hacer un ídolo mental de las cosas, dejar de creer que por comer o por respirar o por beber agua iba a ser feliz o iba a tener paz o tranquilidad, porque nunca me lo dieron. Alguien puede respirar toda su vida por 80 o 100 años y si no perdona nunca va a tener paz. Alguien puede comer cada día de su vida por 100 años y si no perdona nunca va a tener paz. Y beber agua y dormir 8 horas diarias y tener una pareja y familia que lo quieran mucho, pero si no practica el perdón y no está en la mente correcta, jamás va a estar en una genuina paz. Puede que esté mucho tiempo autoengañándose con el placer, haciéndose creer que es muy feliz, pero no va a tener una felicidad genuina hasta que no cambie el propósito, hasta que no se dé cuenta de que nada aquí le va a dar felicidad ni paz y nada aquí a suplir, va a satisfacer la única necesidad que todos tenemos, que es despertar en el amor de Dios.
El origen de los apetitos corporales no es físico. Me salté una línea, creo, ¿no? Voy a retomar de la línea anterior. Dice, los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Nos inventamos todas las necesidades para comprobar que el ego era real. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Entonces, tanto las necesidades físicas como las necesidades psicológicas, emocionales, son todas lo mismo, todas se inventaron con el mismo propósito de decir, realmente me separé y te lo puedo comprobar porque tengo necesidades. Y si no las satisfago, me muero. El origen de los apetitos corporales no es físico. De hecho, el cuerpo no siente, el cuerpo no siente ni dolor ni hambre. El que siente dolor y hambre es la mente, el observador de la película. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Nosotros, eligiendo al ego, nos hemos autoengañado, nos hemos hecho creer que somos realmente el cuerpo. Y de hecho, al parecer, todo lo que sentimos en el cuerpo lo sentimos nosotros. Si alguien me toca el brazo o me golpea en el brazo, yo al parecer lo siento. Y siento como si tuviese hambre y tengo que llenar mi estómago con comida y tengo sed y tengo que beber agua o jugo o gaseosa o cerveza, lo que quieran beber cada quien. La cosa es que tenemos todos esos apetitos físicos, corporales, y Jesús nos dice, no nacieron precisamente del cuerpo. El cuerpo nació de ese apetito psicológico de querer sustituir el amor de Dios, de nuestra sensación de estar vacíos y carentes. Por eso nuevamente esta línea tan importante de la sección, la ilusión de necesidades, la única carencia que debes corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa es la única necesidad que tenemos, el amor de Dios. Y en sí es una necesidad ilusoria, porque no es que realmente nos falte el amor de Dios. Ya tenemos todo el amor de Dios en nuestro interior, pero estamos dormidos creyendo en la separación, como esta línea que siempre citamos, el comienzo del capítulo 10 que dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Y luego Jesús nos hace la pregunta, ¿realmente quieres esto? ¿Estás dispuesto a despertar a la realidad? Es clave esta pregunta. ¿Estás dispuesto a querer satisfacer la única necesidad que tienes, que es el amor de Dios? Y encontrar el amor de Dios es encontrar a su Hijo, al Cristo. Y encontrar a su Hijo, el Cristo, es perdonar a nuestros hermanos, mirarles con la caridad y la misericordia que nos pide Jesús. La verdadera caridad y misericordia que no tiene que ver con regalar cositas aquí efímeras o cosas que se van a hacer polvo. Tiene que ver con dar nuestro amor, que en verdad es dar nuestro perdón. Cuando podemos mirar a nuestros hermanos sin ninguna traza de ataque, esto es la caridad, la misericordia, esto es el milagro, esto es lo que nos va a llevar a ver al Cristo en nuestros hermanos, así reconocerlo en nosotros y finalmente recordar el amor de nuestro Padre, que era nuestra única necesidad aquí en el sueño. Nada más va a llenar esa necesidad. Por eso es que Jesús dedica todo el curso a recordarnos cuál es nuestra única necesidad, cuál es la única respuesta a todo, el amor de Dios, que en este caso en la práctica es el Espíritu Santo, elegir la mente correcta. Nada más va a llenar el vacío, ni que tenga una gran mansión con muchos autos y una gran familia que me trate muy bien, porque en realidad me tratan bien porque les doy dinero, o tener muchas mascotas y muchos viajes y muchos amigos aquí en el mundo. Nada de lo que yo logre aquí en el mundo, ni tener muchos seguidores y que todo el mundo me alabe, nada de eso va a llenar el vacío profundo y agudo que todos aquí sentimos porque creemos que nos separamos de Dios. Y mientras sigamos identificándonos con un cuerpo, con un saco de carne y hueso y con una entidad individual. No solo un cuerpo físico, sino un cuerpo psicológico, un personaje, una historia, un personaje que tiene un cuento, que tiene características buenas y malas, etcétera. Mientras yo siga identificado con eso, va a haber una amargura punzante en mi corazón que no se va a aliviar a menos que yo deje de tomarme en serio este mundo y deje de buscar el amor de Dios afuera y por fin lo encuentre en mi interior. Creo que es la sección séptima del 29 por ahí, que dice, no busques fuera de ti mismo. Eso nos dice, no busques fuera de ti mismo porque llorarás cada vez que tus ídolos se desmoronen.
Blanca, ¿quieres hablar? Hola, sí, hermanito, buenas tardes. Buenas, Ok, adelante. hermanito, yo te escucho con esa vehemencia, yo te escucho con esa entrega cuando haces ese llamado, compartes ese mensaje tan esperanzador, será. Pero yo, de verdad, yo, yo intento, yo trato, leyendo el curso, escuchando los audios, pero de verdad, digamos que mientras estoy escuchando y leyendo, pues pareciera que me mantengo neutra, pero cuando se me presentan las experiencias, cualquier experiencia, porque son varias, pues la pantalla, este, tiendo a desbordarme, pues, en cuanto a lo que se está presentando. Y yo te escucho y yo siento que esa es la verdad, pues que ese es el camino, pero yo todavía no he encontrado esa firmeza para poder este, eh, vivirlo en esencia, para poderlo, porque de verdad yo lo pido, pues yo lo pido, pero pareciera que es como que estás enfermo pues del mundo, enferma de las creencias, enferma de ¿cómo te explico? Tantos escenarios o sea, que siempre ha sido tu misma reacción, la mía, pues, por ejemplo, ante situaciones. Y pareciera que no, ¿cómo que te explico? Como que si no, como eso cuando dicen, bueno, tú escuchas, pero entra por un oído y pasa. No, pero es que yo no quiero que eso ya sea así. Eso tiene que haber otra manera, yo lo siento. Es más, cuando yo empecé a estudiar el curso, fue haciendo esa petición, pues ya lo había hecho hace muchos años, hasta que encuentro el curso. También había caminado muchos caminos, entre comillas, espirituales, entre ellos es parte del budismo, pero el curso me ha dado mucha luz, mucha paz. Yo creo que ese ha sido el objetivo y eso es lo que yo he encontrado. Aún así, yo siento que pareciera que nunca he comenzado, pues como que siempre estuviera en el mismo escalón, en el mismo primer escalón, en el mismo primer pasito. Y bueno, eso es lo que quería compartir, pero sin embargo, escuchándote, siento que hay que es así, pues, es lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Blanquita. Sí, y estoy seguro que aquí todos compartimos la misma experiencia. No hay nadie que no sepa de lo que tú estás hablando. Eh, Creo que si tuviéramos una gran dosis de buena voluntad, no necesitaríamos estas clases ni necesitaríamos estudiar este curso. Y lo estudiamos precisamente porque todavía no adquirimos la suficiente disposición. Para aquellos es este curso, para los bebés, como nos dijo Jesús, nos dijo, tú aún eres como un bebé en este sentido de que nos aferramos a aquello que nos hace daño, que es el ego. Y no es un daño real, pero nosotros experimentamos ese daño como si fuese real, un daño emocional, psicológico. Aquí la clave es mirar el error tal como es y no como nosotros lo hemos urdido, como se nos dice en El Soñador del Sueño en séptima del 27. Jesús nos dice, la clave para ir más allá del sufrimiento, para acabar con todos los problemas, que es uno solo, es haber elegido el ego, es mirar tu ego tal como es, mirar tu elección tal como lo que es. No es grave, no es un pecado, no es un delito, no es un crimen, no es una falta grave, es un pequeñito, pequeñito, muy, muy, muy minúsculo error. Así un pequeñito, pequeñito error. Eso es el ego. Entonces, cuando miramos el problema tal como es, ya no es algo grave. Uno dice, yo quisiera ya salir de esto y nunca más elegir al ego. Hay una típica frase que dice, a lo que te resistes, persiste. Entonces, la idea con este curso no es salir huyendo de nuestro ego, es mirar al ego y nosotros vemos al ego como un gran león hambriento que está a punto de comernos. Y Jesús por ahí en los últimos capítulos nos dice que el ego es como una ratita pequeñita, un ratoncito que está temeroso y está intentando arrancar. Así chiquitito, como una hormiguita, algo así es el ego.
Y ni siquiera eso, podríamos decir es un ácaro, muy, muy chiquitito, que no te va a poder vencer, no te va a ahorcar, no te va a golpear, un ácaro algo muy, muy minúsculo. Eso es el ego. Y eso en sí sigue siendo una metáfora, porque el ego es nada, literalmente nada, nada, no existe el ego. Pero nosotros hicimos de un pequeñito ácaro, una hormiguita, algo chiquitito, un gran león rabioso y hambriento que está a punto de comernos. Entonces Jesús nos dice, la clave para ir adelante con este curso es mirar el error tal como no es, tal como es, y no como tú lo has urdido. No es un gran león hambriento, es un pequeñito ratoncito asustadizo, es una hormiguita chiquitita, es un bichito tan, tan minúsculo que tú lo pasas de largo y lo puedes pisar sin darte ni cuenta, sin verlo. Así es el ego, muy, muy, muy chiquitito. Solo que cuando tú te lo tomas en serio, lo tomamos en serio porque lo deseamos. Tenemos atracción por el especialismo y por eso nuestra atracción hacia el ego es lo que nos hace ver al ego como algo grande, inmenso, casi imposible de salirnos de ahí y como algo pecaminoso y sucio. Y por eso es que nos sentimos culpables y decimos, no, no, ya nunca más quiero elegir al ego. Es como típico las personas borrachas, los jóvenes que van a las fiestas y se emborrachan muy mal y al otro día dicen, nunca más tomo, nunca más tomo alcohol. Y al siguiente fin de semana ya están tomando de nuevo. Entonces nos pasa lo mismo, nosotros nos sentimos horribles en el odio, en la culpa, en el resentimiento y uno dice, no, ya nunca más voy a elegir al ego. Y salimos huyendo porque lo vemos como algo peligroso. No, no, perdóname Jesús por haberte traicionado. Y Jesús nos dice, hermano, no me has traicionado, no has hecho nada, tu ego no existe. Eres tú que cree que es un gran león hambriento y es un bichito, una hormiguita, y está asustadiza y quiere salir huyendo de ti. Pero nosotros que le otorgamos valor, hacemos de él algo grande, poderoso y algo a la vez pecaminoso, sucio. Entonces Jesús nos dice, tu ego ni siquiera existe, es nada. Y todo el tiempo que estés en el ego no has hecho nada, no pasa nada. La idea es darnos cuenta de que estamos eligiendo un error y podemos volver a elegir, pero mientras tengamos resistencia a volver a elegir, Jesús podríamos decir que nos cuida. Podríamos decir que nosotros mismos nos autoenfermamos y estamos tirados en la cama con una gripe muy pesada y Jesús nos da medicina y nos cuida y nos da agüita y nos cuenta un cuento y nos cuida. Nos dice, hermano, tú estás ahí enfermo en la cama, tirado, casi que ni te puedes mover porque tú quieres. Y mientras tú sigas queriendo estar ahí, yo voy a estar aquí contigo y te voy a cuidar hasta que quieras levantarte conmigo y reconocer que ya estás sano. Entonces, nosotros le decimos, pero es que Jesús, tú no me entiendes, yo de verdad quiero pararme y abandonar esta enfermedad e ir contigo. Y Jesús nos dice, cuando tú quieras, aquí estoy. Cuando quieras me eliges. El asunto es que no quieres y no pasa nada. Tienes mucha resistencia a venir conmigo, nos dice Jesús, pero yo voy a estar aquí y te voy a cuidar hasta que tú quieras levantarte y reconocer que todo el tiempo estuviste sano, que no pasó nada, que tu ego ni siquiera existía. Por eso que las lecciones 79 y 80 nos dicen que reconozca el problema para que se resuelva y que reconozca que el problema está resuelto. Una vez que miras el problema tal como es, te das cuenta que ya se había resuelto, que el ego ni siquiera existía. Esta es la manera correcta de mirar esto y esto es lo que nos va a acelerar el proceso, lo que nos va a, como dicen actualmente, nos va a ayudar a dar un salto cuántico con un curso de milagros. Esta actitud, yo lo he mencionado en muchas de mis clases, combinar la humildad con la madurez. La humildad de reconocer que yo estoy equivocado eligiendo al maestro equivocado. No es que el ego se equivocó y me eligió a mí, me equivoqué y elegí al ego. No es culpa de nadie más es responsable. Yo soy el único responsable y no es un pecado y no me hace culpable, pero es mi error y yo soy el que está eligiendo este error. Me siento atraído al ego y tengo rechazo al Espíritu Santo. Esta humildad de reconocer esto junto con la madurez de decir, es solo una ilusión, es solo un pequeñito error, no es pecado, no es grave. Si juntamos la humildad de reconocer y mirar nuestro error tal como es y la madurez de no desesperarnos, simplemente decir, una vez más elegí al ego, nada grave, nada grave. Esa humildad y esa madurez es lo que nos va a llevar a ver el problema tal como es y esta actitud correspondiente va a hacer que el ego pierda atractivo para nosotros, que pase a la vez que pierde atractivo, pierde eh, poder sobre nosotros. En realidad nunca tuvo poder, pero perdemos el miedo. Antes veíamos un gran león hambriento que nos sentíamos atraídos por él a pesar de que nos daba miedo y luego lo vemos como una hormiguita chiquitita, un bichito y microscópico que apenas se ve, ni siquiera se alcanza a ver.
y entonces ya no sentimos ni atracción ni miedo y lo soltamos. Cae por su propio peso, se disuelve en la nada de donde provino una vez que hacemos todo este trabajo de examinar honestamente y de ver el problema tal como es y no como nosotros quisimos que fuese. Así que no te sientas angustiada, mi hermanita, ni desesperada por tus limitaciones, como se nos dice, creo que es en el manual. Tu función no es no tenerlas, sino escapar de ellas. Es decir, tu función no es que no tengas ningún pensamiento del ego, tu función es no protegerlos. Tal como se nos dice también, no recuerdo si es en el 15, en el 16, Jesús nos dice que para que el instante santo tenga lugar no se requiere tener una mente libre de pensamientos impuros, sino simplemente no tener ninguno que deseemos conservar. Así que no pasa nada grave si todavía tienes mucha resistencia y estás en el ego casi todo el día. Todos aquí estamos en la misma. La idea es reconocer que no es grave, no es un peligro, no puede conllevar un peligro real porque nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. En esto no solo radica la paz, sino también la única verdad. Siempre estamos a salvo. Ya, vamos a continuar con la lectura. Voy a retomar de la línea 8 del párrafo 7. Dice, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. O sea que Jesús nos dice, tú eligiendo al ego te confundes con tu cuerpo y crees que resolviendo las cosas en tu cuerpo vas a resolver todo el problema. Pero el problema nunca estuvo en el cuerpo y no es el cuerpo el que puede estar equivocado o enfermo o confundido. Somos nosotros como la mente, el tomador de decisiones que primero se engañó con que había una culpa y luego inventó un cuerpo y ahora se autoengañó con que el problema estaba en el cuerpo o en el mundo. Pero el problema no ha salido de la mente. Las ideas no abandonan su fuente. El ego cree que tiene que valerse de sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. El ego y nosotros, en verdad, identificados con el ego, creemos ser independientes de Dios, creemos que realmente nos separamos y que triunfamos, y de ahí que todo lo que queremos hacer es por nuestra propia cuenta. Incluso si pedimos ayuda a los demás y nos valemos de los demás, siempre queremos nosotros recibir cierta parte del crédito para que digan de nosotros, ah, eres capaz, lo hiciste. Elizabeth, ¿quieres hablar? Sobre esa frase que dijiste, bueno, me apareció una situación, o sea, según venimos razonando, ¿se oye? Perdón, buenas tardes a todos. Eh, Buenas tardes, sí. Hablo como si seguimos en continuo estudiando desde el lunes hasta ahora, estamos todo el día juntos. Entonces ya ni saludo. Buenas tardes. Eh, bueno, dijiste la frase esta, las ideas no abandonan su fuente. Y venimos estudiando que las únicas ideas que tenemos verdaderas son las ideas que pensamos con Dios. Entonces el ego no tendría fuente. Entonces cuando decís las ideas no abandonan su fuente, según entiendo, me dirás si sí o si no, lo que me estás diciendo es que cuando pienso las ilusiones del ego, no estoy pensando nada, o sea, la paz siguió estando, la verdad siguió estando, el amor siguió estando, no abandonó nada a su fuente y lo único que hice fue fabricar algo que no, si no le doy creencia, no existe. Eso quiere decir, porque aparentemente yo interpreté cuando he escuchado eso, como que las ilusiones del ego tienen su fuente y las ilusiones de Dios tienen su fuente. Perdón, y las ideas de Dios tienen su fuente. Entonces, entiendo por Sí, causa y efecto que la causa de las ilusiones es el ego y la causa del perdón, del amor, es Dios.
Eso lo entiendo. Ahora, lo que tiene ilusiones no puede tener una fuente. No, no tiene una fuente verdadera, así es. Pero la manera de entender esto es como siempre, la mayoría de todos los conceptos en el curso tienen distintos contextos, porque si hubiese un solo contexto no se podría entender todo esto. Todos son en dos contextos, el nivel uno y el nivel 2. En el nivel uno la fuente es Dios, la única fuente es Dios, el único efecto, la única idea es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? En el nivel uno se dice que solo el conocimiento donde está Dios, la causa y su Hijo, el efecto es real, y por otro lado está el sueño de percepción donde no hay nada, vacío, no existe, es una ilusión. Entonces se contrasta el todo con la nada. Dios y su Hijo, la verdadera causa y, el verdadero efecto, con la nada y la nada, y nada. Se contrasta la realidad con lo falso. Pero luego, en el ámbito donde tenemos que practicar este curso, donde se lleva a cabo la práctica, es en la mente que está soñando con el mundo de la percepción y hay dos sistemas de pensamiento. Pero los efectos del ego no han salido de su fuente, que es la mente que está soñando, y los efectos del Espíritu Santo no han salido de su fuente. La causa, en el caso de la mente errada, la causa es elegir al ego y el efecto es la falta de paz en la mente. Entonces la falta de paz, el problema sigue estando en la mente. Uno dice, ah, el efecto es que se enfermó mi cuerpo, o que me falta dinero, o que tal capricho no se me cumple. Pero nada de eso es el problema. El problema es que ahora no estoy en paz. La causa fue elegir al ego, el efecto es el miedo o la falta de paz. El nombre que yo quiera decirle tristeza, odio, rabia, culpa, falta de paz. Por otro lado, con la mente correcta, la causa es elegir al Espíritu Santo y la idea o el efecto es la paz del instante santo, el perdón, el milagro, la expresión de la mente correcta. Pero todo ocurre en la butaca. Podríamos decir que nada se separa de la butaca y entra en la pantalla, pero todo ocurre solo en la butaca mientras miramos la pantalla. Entonces miramos en la pantalla y pareciera como si ocurren cosas, pero como se nos dijo en el capítulo anterior, muchas cosas se vieron, pero en verdad nunca ocurrió nada. Todo pasó en la butaca, incluso todo lo que está pasando en la butaca del cambio del ego al Espíritu Santo también es una ilusión. Pero es aquí donde se lleva la práctica para elegir correctamente, de una forma total, aceptar la expiación para nosotros mismos y finalmente despertamos, salimos de la sala del cine y nos damos cuenta de que nunca hubo sala de cine, ni butaca, ni tomador de decisiones, ni ego, ni Espíritu Santo y mucho menos una pantalla con cosas dentro, pero se tiene que entender en dos contextos. Las ideas no abandonan su fuente. En el nivel uno es que el hijo no ha abandonado al padre y todo lo demás es una ilusión. Y en el nivel 2 es que el miedo sigue estando en la mente y la paz sigue estando en la mente. Y yo puedo sentirme neutra a través de esas circunstancias o las cosas son neutras, porque ahí se me arma un poco de lío con el neutro. Ya, el mundo de las formas es neutro, pero mi manera de verlas no es neutra, porque puedo verla o con el ego o con el Espíritu Santo, pero nunca podemos tener pensamientos neutros. Creo que es la lección 16 que dice no tengo pensamientos neutros. No puedo pensar justo al medio entre el ego y el Espíritu Santo. O estoy 100% en el ego o 100% en el Espíritu Santo, en cada instante. Y podemos alternar de uno a otro, pero no podemos tener ambos al mismo tiempo en nuestra conciencia. Así que no puede haber un pensamiento neutro. Gracias por la aclaración y reforzar los conceptos. Así que pues gracias por las preguntas también. Continúo con la lectura. ¿Alguien más quería hablar? Vita, ¿querías hablar? ¿O se te prendió el micro? Oh, perdón, no me había dado cuenta. Perdón. Ya, no te preocupes. Ya, continúo. Comienzo desde el párrafo 8, dice, el ego cree que tiene que valerse de sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Y en realidad hace referencia al hijo dormido que se identificó con una identidad individual y crees que se fabricó a sí mismo, lo que habíamos hablado
en las secciones anteriores de el problema de la autoridad, que era el problema de autoría. Ahora creo que yo mismo me creé a mí mismo, que yo mismo soy mi autor, y por eso es que cada vez que estamos en el sistema de pensamiento del ego, queremos hacerlo todo por nosotros mismos. Y hacerlo todo por nosotros mismos se refiere a eh, no pedirle ayuda al Espíritu Santo. Eso es hacerlo por nosotros mismos, porque incluso si pido ayuda a todos aquí que me ayuden en el mundo, se refiere a por mí mismo a no pedirle ayuda al Espíritu Santo. Es decir, no valerse de la mente correcta. El ego se vale de sí mismo. Nos dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. No, no tienes que ir a pedirle ayuda a ese tal Jesús. En este estado de tanto temor, es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Entonces lo que nosotros hacemos es como decidimos guiarnos por nosotros mismos, es decir, por el ego, y pasar por alto la mente correcta del Espíritu Santo. Entonces lo que hacemos es o atacar a los demás o intentar aliarnos con los demás, pero para sostener la idea de que existimos, pero como entes individuales y separados. Ahora me valgo de la ayuda de los demás, pero no para recordar mi unidad con ellos, sino temporalmente porque saco provecho de ellos para seguir atacando a otros o para seguir estableciendo una mente dividida, separada, fragmentada. Esto es lo que hacemos cuando nos aliamos con los demás, muy por lo general es para ir en contra de otro oponente, que al parecer es más grande y por eso que tenemos que unir fuerzas. Esto suele pasar en las películas, donde hay dos personas que son rivales y se llevan mal y de repente aparece otro contrincante que es más poderoso y estos se alían, se unen, se hacen amiguitos, entre comillas, pero solo para ir a atacar a otro que parece ser más fuerte. Por eso unen fuerzas. Pero cuando vencen al otro que era más fuerte, estos dos vuelven a ser enemigos y vuelven a ser rivales y pelear el uno con el otro. Esto es lo que hacemos nosotros. Atacamos a alguien y cuando viene otra persona en quien ambos coincidimos, los primeros que estábamos peleando, coincidimos en que el otro es malo, nos aliamos para juzgar o condenar o atacar a la otra persona. Ocurre mucho esto en personas con amigos entre comillas, que se llevan muy mal y cada uno habla mal a las espaldas del otro, pero cuando están juntos aparentan ser muy amigos con tal de hablar mal a las espaldas de otro más que no está ahí presente. Esto es lo que hacemos nosotros. Aquí en Chile se dice pelar o cagüinear, lo que hacemos es chismear. Chismeo de tal persona que supone que es mi amigo y cuando estoy con ese amigo, por supuesto, no hablo mal de él enfrente de él, pero hablo mal de otro más. El problema no es hablar ni bien ni mal, el asunto es los pensamientos de ataque. Le ataco a alguien, la persona me ataca y cuando estamos juntos fingimos que nos llevamos bien con tal de atacar a otro más. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarles en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. Entonces, no nos ponemos a cuestionar si son válidos o no nuestros juicios con tal de juzgar, porque eso es lo que mantiene la idea de individualidad, especialismo y separación. Y no cuestionamos esa separación, porque eso es lo que mantiene vivo, entre comillas, nuestro especialismo, nuestra idea de ser individuos o el ego. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Y nuevamente dijimos que valerse por sí mismo es solo quedarse con el propio sistema de pensamiento. No está hablando de no pedir ayuda a los demás, está hablando de no valerse del Espíritu Santo. Cuando yo estoy en el ego, todo lo, dentro del sistema de pensamiento del ego me dice que el ego mismo me va a dar todo lo que yo necesito y que no me tengo que salir de ahí. El ego me dice, no, ¿para qué te vas a ir de aquí? Aquí lo tienes todo, sí, sufres un poquito, te sientes culpable, pero hay harto placer y te sientes especial. ¿Cómo no vas a querer eso?
Y por otro lado, el Espíritu Santo nos dice, yo no te voy a dar nada de lo que te da el ego, no te voy a dar el ser especial, ni el placer, ni nada de tus tesoros mundanos, pero te voy a dar la paz de Dios. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Podríamos decir que el ego siempre está esperando a que el espíritu, el ser, el Cristo lo valide, que finalmente el Cristo diga, no, me rindo, tienes razón, ego, discúlpame, tú eres real y yo soy una mentira. Eso es lo que espera el ego. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. Y esto es verdad. El espíritu, el Cristo, el ser en el cielo, en el conocimiento, no es consciente del sueño, ni de la mente errada, ni incluso de la mente correcta, de nada. El espíritu no es consciente ni del ego ni del Espíritu Santo. El Cristo, que es uno con el amor de Dios, es solo consciente del conocimiento. No puede tener interpretación. Para ser consciente del ego, de la mente errada o de la mente correcta, tendría que tener percepción e interpretación o una conciencia de algo más. Pero en el conocimiento solo se es uno con Dios. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. El Cristo, la verdad en mí, no ataca a mi ego, porque dice el ego ni siquiera es cierto, pero yo como tomador de decisiones sigo eligiendo al ego y creyendo que es real, pero la verdad en mí no se lo cree. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del Espíritu Santo, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Entonces, el ego, y aquí personificamos al ego, en realidad es el tomador de decisiones eligiendo al ego, pero hablamos del ego como si fuese un tercero. eh, y es válido por ahora porque es la manera en que entendemos nuestro sistema de pensamiento. Entonces decimos que el ego tampoco entiende bien qué es el Cristo, el Espíritu, el ser o el amor de Dios. Simplemente cree que hay algo más por lo cual se siente amenazado. Ve una competencia. Y por eso es que en realidad el autoamor no tiene ningún sentido, el autoamor del ego. El autoamor del ego es yo me voy a amar a mí mismo como un ente individual porque no soy consciente del espíritu que es un amor total hacia todos. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Cuando hablamos de las creaciones de Dios, hablamos del único Hijo de Dios en la realidad. Todos nosotros somos, entre comillas, las creaciones de Dios, porque creemos ser individuales, creemos ser una pluralidad, por eso es que Jesús nos habla en plural, pero en realidad es un solo Hijo, que se quedó dormido, pero en su estado despierto solo puede extender el amor que es crear. Eso y solo eso es la capacidad creativa. Pero esta capacidad creativa se puede mal utilizar al crear falsamente o proyectar o fabricar, que es creer que la separación realmente ocurrió y ahora proyectar la responsabilidad o la supuesta culpa en los demás. Y por eso es que fabricamos todo un universo de tiempo y espacio donde proyectar esta culpa. Entonces, el punto aquí en estas últimas líneas es que la realidad del espíritu, el Cristo, no puede hacer ilusiones, solo crea o extiende el amor. Pero en nuestra mente dormida sí podemos fabricar todas las ilusiones que queramos de miedo, carencia, falta, etcétera. Y todo eso tiene que ver con un pensamiento en la mente, no con las cosas concretas en el mundo, porque el miedo no está en las formas, sino en el contenido de la mente errada. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, bajo una condición.
lo que fabrica deja de ser creativo. Entonces Jesús nos dice, podemos fabricar ilusiones, pero estas ilusiones nunca van a ser reales. Nunca van a ser realmente creaciones, no pueden ser creativas porque no corresponden al ámbito de la realidad. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Y cuando hablamos de mitos, hablamos de fantasías o ilusiones, como lo es todo este mundo del universo de tiempo y espacio y el sistema de pensamiento que dio lugar al universo. A todo eso se refiere como mito, el mito de la separación. Y todo lo que vino después parte del mismo mito, de la misma ilusión. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción. Aquí podemos hacer nuevamente el contraste de nivel uno de conocimiento y percepción. En el conocimiento no pueden haber mitos, no pueden haber ilusiones, no puede haber ninguna creencia en separación. Solo en el ámbito de la percepción, en el sueño, pueden haber estas creencias. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. La segunda ley del caos, la ley del caos que es la sección segunda del 23 parece que era. La segunda ley del caos nos dice que nadie se salva de ser pecador, que todos aquí poseemos el pecado original. Entonces, incluso el más bueno de todos en algún momento fue pecador. Incluso aquel que sea el más santo entre nosotros fue pecador y secretamente quizás todavía lo siga siendo, según el ego. Entonces Jesús nos dice que el ego cree que todo aquí es dualidad y que todo se divide en buenos y malos, pero incluso los que son buenos también son un poquito malos y secretamente todos son muy, muy malos. Esta es la creencia del ego, donde cada quien se disfraza de bueno para ocultar su propia maldad, pero en realidad ni su bondad, entre comillas, era real ni su maldad. Todo fue parte del mismo truco. Era el especialismo de yo soy el bueno y el especialismo de yo soy el malo, pero seguía siendo la misma idea de fragmentación, separación. Yo soy bueno separado de ti o yo soy malo separado de ti. Ambas ilusiones son la misma ilusión. Voy a releer estas líneas para que se entienda en este contexto. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Es por eso que todas las cosas que creemos aquí que son buenas o valiosas o por la que vale la pena luchar nos pueden hacer daño y lo harán, como se nos dice al comienzo del amigo que Dios te dio, porque todo lo que hacemos un ídolo y creemos que es muy bueno, en algún momento se nos va a caer ese ídolo y uno dice, ay, esa persona que era tan buena y ahora dijo esa palabra o tiene tal actitud, etcétera. De todas las personas que creemos que eran muy buenas, en algún momento les vamos a proyectar culpa en ellos y vamos a ver mal en ellos. Incluso en Jesús, que es perfectamente santo, ya sabemos la historia, lo vieron como un hereje, un blasfemo, lo castigaron, y lo crucificaron y lo asesinaron. Incluso en alguien puro de corazón, lleno de bondad, completamente santo, incluso en ellos, desde nuestro ego, todavía seguimos viendo pecado en ellos. Lo cierto es que toda esta dualidad es una mentira, no hay ni buenos ni malos, hay un solo hijo y es santo, perfectamente santo como su padre. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Bueno, el ego nació de la separación, la idea de fragmentación y la idea de que me falta el amor de Dios y que estoy vacío. Esta es la idea también de que me creé a mí mismo, que yo soy mi propio autor. Este es el sistema de pensamiento del ego, que soy independiente, pero a costa de estar vacío, carente, y que tengo que llenar ese vacío con algo aquí en el mundo. Y ese algo aquí en el mundo es la magia. Cuando intento llenar el vacío con algo del mundo, esto es la magia. Por eso es que la idea de separación, de carencia, de dualidad, siempre está ligada a la magia, porque siempre la idea de separación y los ídolos de odio especial o amor especial alimentan la idea de separación. Mientras crea en la separación, me sentiré vacío y seguiré necesitando llenar ese vacío con cosas del mundo
y esta es la magia. La magia es intentar resolver el problema donde no está en el mundo. La magia es intentar ocupar cosas del mundo para resolver el problema. Los mitos, que son todas las ilusiones, y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que él se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación, entre comillas, y la conectan con su forma particular de magia. Entonces, nosotros creemos que en nuestra alucinación Dios creó el mundo, incluso si nosotros mismos nos creamos, creemos que todo esto aquí es verdad, que es cierto. Entonces, toda la historia de la supuesta creación que nos inventamos hace real el error y hace real la separación. Y entonces, si la separación es real, el vacío es real y se necesita de la proyección, por supuesto, pero se necesita de la magia. No es que realmente se necesite la magia, pero nosotros mismos nos hicimos necesitados en nuestra locura de magia para intentar resolver un problema que no solo no se va a resolver con la magia, sino que ni siquiera está ahí, problema que ni siquiera existe. Por eso Ken Wapnick tenía esta famosa cita que dice, el mundo y todo el universo de tiempo y espacio, lo que inventamos como una solución mágica, dice, es una solución no funcional o no adaptativa para intentar resolver un problema inexistente. Entonces nos inventamos todo el mundo y esto se puede ver en dos ámbitos. Primero nos inventamos todo el mundo donde proyectar culpa e intentar resolver el problema de la culpa viéndolo afuera, pero por mucho que juzgamos y atacamos a nuestros hermanos, no nos liberamos de la culpa. Nosotros nos autoengañamos como que nos íbamos a liberar de la culpa culpando a los demás, pero por mucho que culpamos a los demás, no dejamos de sentirnos culpables. Entonces, en este contexto, es una solución no funcional para intentar resolver un problema que no existe. La culpa en sí no existe. Entonces intentamos proyectarla para no verla en nosotros, pero no puede resolver un problema que no existe, porque la culpa en sí no existe. En otro ámbito, creemos que nos separamos del amor de Dios, que estamos carentes de su amor y nos inventamos todo el mundo para sustituir el amor de Dios, la magia. Entonces ocupamos la magia para llenar un vacío, pero no lo llena. ¿Por qué? Porque en verdad ese vacío ni siquiera existe. Entonces, si el problema no es real, por mucho que intentemos resolverlo, vamos a seguir con la ilusión de que no está resuelto porque el problema no existe. La única manera de resolver un problema que no existe es reconocer que no existe. La culpa y la carencia, la sensación de pecaminosidad y de vacío son en realidad lo mismo, la idea de separación. Y la única forma de resolverlos o de subsanarlos es reconocer que no existen. La única forma de deshacer el ego es reconocer que el ego nunca se creó, era una fabricación, una invención. Y en el reconocimiento de su falsedad queda finalmente deshecho. Es por eso el tema que conversábamos delante, a raíz de la duda de Blanca, por esta sensación de desesperación que todos traemos de que queremos salir pronto del ego y quedarnos ya por fin con Jesús o con el Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, la única forma de salir del ego es mirarlo tal como es, falso. No es peligroso, no es grave, no es pecaminoso, no es algo grande, es algo tan minúsculo que en realidad ni siquiera existe. Esta es la forma de salir del ego, reconocer que no es un peligro real, no es verdad. Ya. Eh, eh, Voy a terminar o- Uy, no he terminado este párrafo, parece. Sí, voy a terminar este párrafo. Dice, los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación, entre comillas, y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia, entre comillas, no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. La lucha por la sobrevivencia es, por supuesto, el mantener vigente la existencia del tiempo y del espacio, de los cuerpos y de la ilusión de que podemos conseguir algo aquí. Y eso esconde la idea de persistir, mantener el sistema de pensamiento de separación.
La llamada lucha por la supervivencia no es más que una lucha que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Y dice que su comienzo es real, pero el Espíritu Santo sabe que no lo es. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Muchos de nosotros creemos que al nacer comienza nuestro ego recién, al nacer como un cuerpo físico, y olvidamos que llevamos miles de millones de años aquí con el ego intacto. Bueno, no literalmente intacto, por supuesto que quien vaya practicando el perdón va deshaciendo las capas de culpa inconsciente, pero nos referimos a que el ego ya estaba en nuestra mente antes de nacer en esta vida como un cuerpo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego, puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego o en el cuerpo. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado. Aquí Jesús hace referencia de que toda la creencia de que pasamos por muchas vidas para poder evolucionar, liberarnos y llegar a ser un espíritu, Jesús nos dice, es todo un sueño, es todo un truco en tu mente, eres el espíritu, solo que una parte de tu mente está dormida y tiene que despertar. Pero no es que tengas que conseguir méritos y puntaje o ganarte la salvación. La verdadera salvación es reconocer que ya estamos a salvo, que seguimos siendo la verdad y la verdad no puede estar en peligro. La realidad no puede ser amenazada. ¿Alguna pregunta, alguna duda con estas líneas de estos párrafos? Sí, Charo, ¿Mm? me quedó la pregunta de si la necesidad espiritual es del ego también, Va a porque parece depender. ser es un orden Mm, como, son de órdenes diferentes, o sea, me suena raro, ¿no? Y esa búsqueda y esa necesidad que tuvimos hasta llegar al curso o esa situación, ¿cómo se ubicaría en nuestra práctica con respecto al espíritu, al ego, a la guía que elegimos hasta llegar al curso, por decirlo de alguna manera, con esa necesidad y la que continúa luego de querer estudiar y aprender y Bueno, tenemos dos necesidades porque tenemos dos maestros. Tenemos el ego y el Espíritu Santo. Aquí Jesús nos dice que el Espíritu, y cuando habla de Espíritu a secas, hace referencia al Cristo. El Espíritu no tiene necesidades porque ya está a salvo y está despierto en el cielo, cosa de conocimiento. Pero nosotros como tomadores de decisiones tenemos una mente dividida que por un lado tenemos el ego y por otro lado el Espíritu Santo. Pero como tomadores de decisiones, cuando llegamos a la conclusión de que con el ego no hemos tenido paz, no hemos tenido un descanso, entonces optamos por una mejor alternativa. Eso es una necesidad, tenemos necesidad de la mente correcta. De por sí no es una necesidad real porque esta necesidad solo existe en el sueño de percepción. En el conocimiento no existe tal necesidad, por lo tanto no es real, es una necesidad temporal, pero es una necesidad genuina. Eso nos dice es la necesidad que todos aquí comparten y que una vez que reconozcan que tienen una sola necesidad, la van a comenzar a resolver. Mientras yo crea que mi necesidad son otras cosas en el nivel del mundo, que algo me puede faltar exterior, entonces son falsas necesidades que solo están ahí para despistarme de la verdadera necesidad, que es despertar en el amor de Dios. Ahora uno puede comenzar el estudio de este curso con la supuesta necesidad espiritual de alcanzar la paz, pero en realidad muy teñida de especialismo, de demostrar que yo soy más espiritual o más pacífico que los demás. Pero en el camino eso se va corrigiendo con nuestra pequeña dosis de buena voluntad. Todos partimos con el especialismo, o la gran mayoría parte con el especialismo, por supuesto, si no, no necesitaría este curso, si hubiese vencido su especialismo. Partimos con el especialismo, pero puesto en las manos del Espíritu Santo, volvemos a reconocer nuestra única necesidad, que era
el milagro o el perdón que le damos a nuestros hermanos. Tenemos necesidad de paz y de amor de Dios, no realmente, sino por ahora psicológicamente, mentalmente, pero cuando aceptamos ese amor nos damos cuenta que en realidad nunca nos faltó. Así que, por un lado, podemos tener una supuesta necesidad espiritual con el ego para hacernos más especiales, espiritualmente especiales, o podemos optar por la verdadera necesidad genuina de practicar el perdón y quedarnos con Jesús o el Espíritu Santo, para finalmente despertar en el amor de Dios. Gracias. Gracias también, pues. Y ya, vamos a ir cerrando. Estamos listos por esta sesión y nos vamos encontrando más tardecito para los que puedan conectarse.